Siglo III. Sipán, en el norte del Perú. Muere un poderoso gobernante mochica. El dolor de su pueblo marca los fastos funerarios. Lo embalsaman con sus adornos y emblemas sagrados de oro, plata y piedras preciosas, que utilizará aún en el más allá. «1700 años después, en la primavera de 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba descubre una tumba en la pirámide de Huaca Rajada. La noticia le dio la vuelta al mundo. Era el entierro más rico de América y el primero de un gobernante moche que se encontrara. Los hallazgos sorprendieron a la comunidad científica internacional debido a la sutileza y fineza de los trabajos de orfebrería y el tratamiento que se logró dar a los metales. El pueblo mochica se revela como una civilización con una tecnología y organización social avanzadas. A partir de ese momento, se comenzó a reescribir la historia de América. Los gobernantes moches se consideraban semidioses. Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. El pueblo mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I al siglo VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el valle de Guarmey por el sur. En el territorio que ocuparon, dejaron restos de sus templos, pirámides, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus manifestaciones artísticas nos hablan de un pueblo creativo y vital de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros que supo vencer al desierto. Febrero de 1987. El ladrón de tumbas Ernil Bernal y su banda roban un riquísimo entierro en la pirámide de Huaca Rajada. 20 años después, Teófilo Villanueva, miembro de la banda, relata los hechos, por primera vez, a José Manuel Novoa, director de este documental. Y entré y sacamos una cara, un vaso, un retrato de persona. De oro. De oro. Nosotros salimos afuera, nos abrazamos los tres y fuimos a la casa, ¿no? Asustados. ¿Dejasteis aquello esa noche allí? Sí, dejamos todo. ¿No continuasteis excavando? Para tener valor, yo me eché vuelta 2 copas de ron y entré al pozo, ¿no? Y yo con la baqueta saqué vuelta. ¿Con esta misma baqueta que tenemos aquí? Sí, saqué las cosas vuelta con gancho y no puedo, digo, cuál sacar y
Que había tantas cosas que no podías tú demasiado, solo. yo no sabía qué cosas sacar, había cosas de todo tamaño. Y en medio estaba el dueño de las cosas y alrededor estaban las cosas puestas. El dueño de las cosas era un hombre parecido al señor de Sipán. Sí, un personaje que estaba a ambos lados, tenía los adornos y el en medio estaba en su sarcófago y sacamos 2 copas más y nos fuimos vuelta asustados de noche a su casa diurnal. Regresamos Al día siguiente, como a las 8 de la noche. Yo abrí un hoyo más o menos de 50 centímetros de ahí y todas las cosas alrededor del dueño de las cosas que estaba ahí, de los pies hasta la cabeza tenía todo. Tapadito, entre chaquiras, cosas de oro. Estas extraordinarias piezas son parte del botín saqueado. La policía las encontró unos días después, al registrar la casa de Ernil Bernal. El general de la comandancia pidió a Walter Alba para que las examinase. Cuando llegué a la estación de policía, el general me mostró estas piezas de inigualable calidad artística. No me cabía duda, una tumba importante acababa de ser saqueada en Sipán. Debíamos intervenir inmediatamente. Al llegar a Sipán, Walter no salía de su asombro. La tumba profanada era enorme. Lo único que encontró fue un formidable cetro de cobre que milagrosamente se salvó del saqueo. Era un indicio de que existían más tumbas intactas. Cuando llegamos aquí en febrero del 87, el monumento estaba lleno de gente. Decenas de campesinos hurgaban en la tierra en busca de los despojos que habían dejado los profanadores días antes. Ese mismo día, Walter se hizo cargo del sitio arqueológico. Lo que no sabía en ese momento era que estaba parado sobre la más importante necrópolis sagrada de los mochicas. Así era Huaca Rajada en su época. Se necesitaron más de 88 millones de ladrillos de adobe para construirla. En este santuario fueron enterrados los hombres más importantes de su tiempo. Por las noches se escuchaban disparos. Walter Alba y su pequeño grupo de colaboradores defendían a diario el sitio arqueológico del asedio de los saqueadores. La policía mató accidentalmente a Ernil Bernal durante una nueva redada, y los ataques se intensificaron. Los arqueólogos vivían sitiados, pero los trabajos continuaron. Unos cuantos días después, se localizó una pequeña cámara sellada con más de 1000 vasijas de barro y el esqueleto de un guerrero. ¿Un posible guardián? Sin duda custodiaba algo muy importante. Luego apareció el recinto de una gran tumba intacta y los restos de un sarcófago de madera. Walter estaba a punto de vivir un momento inolvidable. Cuando iniciamos el registro del interior del ataúd, al levantar una concreción de tierra entre los sedimentos, aparece el rostro en miniatura de oro de un personaje que parecía plantarme fijamente la mirada. Fue un instante eterno que jamás olvidaré. Se trataba de una orejera de oro y turquesa de un gobernante moche al que llamaron el Señor de Sipán. El hallazgo se produjo el 26 de julio de 1987. Jamás se había encontrado una tumba tan importante. Los arqueólogos estaban sobre una masa identificable de objetos de cobre oxidado y oro que componían el fardo funerario del Señor. Tenían que salvar este patrimonio de la humanidad y devolverle su esplendor. La recuperación y restauración de cada uno de los adornos duró cerca de 8 meses. Más de 600 objetos de oro, plata, cobre dorado, concha, piedras preciosas y textiles constituían el ajuar funerario del Señor de Sipán, fiel reflejo de su esplendor en vida. Nos encontramos en la réplica exacta de la tumba, tal como fue encontrada por nosotros el año 1987. Entonces podíamos encontrar al centro el ataúd del Señor conteniendo los ornamentos, atuendos y emblemas que usó en vida. Hacia ambos lados se encuentran a la derecha
el jefe militar con sus ornamentos metálicos, a la izquierda el portaestandarte, a los pies y a la cabeza las 3 mujeres jóvenes que fueron sepultadas con él en ataúdes de caña para acompañarlo en su viaje a la eternidad. Ninguna de ellas había cumplido los 20 años cuando fueron sepultadas para acompañar al Señor. Debajo de los ataúdes laterales, 2 esqueletos de llamas que fueron los primeros animales en ser sacrificados. En la esquina, la osamenta de un niño, y hacia ambos lados, en 4 nichos u hornacinas, conteniendo 212 vasijas que representan guerreros, prisioneros o personajes en actitud de oración. En el ataúd del portaestandarte, el esqueleto de un perro, y finalmente el techo de madera que cubría originalmente la cámara funeraria. Sobre el techo, el esqueleto del guardián de la tumba con los pies amputados, y aquí, en un nicho u hornacina, un vigía encargado también de custodiar este recinto funerario. Los mochicas creían en la trascendencia, en la vida después de la muerte. Por eso enterraban a sus muertos con todo lo que poseían. En su último viaje al más allá, los altos dignatarios eran acompañados por criados, esposas, concubinas y guardianes. Pero los enterraban vivos o los sepultaban después de sacrificarlos. Los cuerpos estaban cuidadosamente preparados y sepultados en ataúdes de caña, hecho que nos demuestra que definitivamente, sacrificio voluntario o no, los personajes cuando fueron sepultados ya estaban muertos. Aquí reposan los restos mortales del señor de Zipán. Fue para nosotros un reto conservar y recuperar esta osamenta, tanto por su valor informativo como por su significado histórico. Gracias a los estudios forenses, hoy sabemos que el señor de Zipán muere a una edad promedio entre 45 a 55 años, que gozaba de una excelente salud, salvo una incipiente artritis en la columna vertebral. Medía 1,67 m, por cierto, una estatura bastante alta para su tiempo. Tenía escaso desarrollo muscular, evidenciando que no desarrolló trabajo físico alguno. Los personajes importantes eran permanentemente llevados en literas. Tenía también una excelente conservación dental, lo que nos demuestra una dieta especial reservada para los hombres importantes de las élites. Walter Alba y sus 2 íntimos colaboradores, Lucho Chero y su esposa Susana Meneses, descubrieron 12 tumbas más de altos dignatarios en la misma plataforma funeraria de Zipán. Las más importantes son la del sacerdote y la del llamado Viejo Señor de Zipán, el gobernante más antiguo encontrado. Su ajuar funerario es espectacular. Parecen paisajes lunares o zonas bombardeadas. Cada agujero corresponde a un entierro profanado. El saqueo de los lugares arqueológicos continúa. Todas las noches, las bandas de guaqueros, como se llaman a los saqueadores, arrasan el patrimonio arqueológico del Perú. Abren las tumbas a golpe de pico y pala. La información que podían aportar se destruye para siempre. Lanzan las momias a la intemperie, interrumpiendo su descanso eterno, sin ningún respeto a las creencias ancestrales que tenían sobre la vida de ultratumba. En la región norteña de Lambayeque, encontramos extrañas colinas carentes de vegetación. No son naturales. Son edificaciones moche horadadas por el tiempo y los fenómenos climatológicos. Así era la pirámide de Pampa Grande.
Una obra titánica, en la que se emplearon más de 122 millones de ladrillos de adobe. A su alrededor se extendía una ciudad que llegó a albergar unos 15.000 habitantes. Posiblemente fue el centro administrativo y político más importante del pueblo moche. Eran grandes constructores. Realizaban edificaciones de adobe prodigiosas para su época. Pirámides truncadas, plataformas, amplios recintos, plazas y rampas de acceso formaban parte de sus importantes centros religiosos. Cada familia o clan contribuía en las obras con un número determinado de adobes. En los ladrillos se puede observar el símbolo o sello familiar que los identificaba. Los templos crecieron por adiciones. Las fachadas se cubrían con remodelaciones sucesivas. Luego se enlucían. Se pintaban de rojo o amarillo y se decoraban con relieves policromados representando dioses, escenas míticas o ceremonias religiosas. Construían con bloques unidos por juntas de dilatación para amortiguar los movimientos sísmicos. En las pirámides se encontraban los oratorios y altares de sacrificio, las dependencias en las que vivían el señor y los sacerdotes, y las salas de recepción donde se reunían los nobles y los jefes militares. Cuando había consejo, los acólitos del templo espolvoreaban cinabrio para que el señor no pisara directamente el suelo. El sulfato de mercurio, también llamado cinabrio, era un elemento sagrado que se utilizaba en las ceremonias religiosas y para ungir a los cadáveres. Siempre entraba acompañado por su jefe militar. Los acólitos le ayudaban a sentarse, separando hacia los lados los dos protectores coxales, uno de oro y otro de plata. El señor portaba sus adornos principales: la corona que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico, el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar la expresión del rostro, y el collar de frutos de maní de oro y plata que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad, el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. Era una sociedad muy jerarquizada. Por debajo del señor se encontraban las autoridades religiosas, a continuación los jefes militares y los nobles. Los artesanos tenían un estatus especial. Las tejedoras eran ampliamente apreciadas. Los mochicas desarrollaron el taller textil para confeccionar ropas, mantos y ornamentos. Tuvieron una intensa producción agrícola de algodón, cuya singular variedad de colores naturales, blanco, marrón, rojizo y morado, aún perduran en el Perú. Principios de mayo de 2007. Hoy es un día muy especial para Walter Alba y su equipo de arqueólogos. Hace 7 años se paralizaron las excavaciones en Huaca Rajada por falta de recursos económicos. Hoy se han reanudado y las expectativas son muy grandes. Aquí, en la plataforma funeraria, hace 7 años quedó inconclusa la excavación de una tumba, una cámara funeraria localizada exactamente donde estoy parado. Tenemos la expectativa, no sabemos quién está sepultado aquí. Un guerrero, un jefe militar, alguien importante del entorno de los señores de Zipán. En pocos días se alcanza el mismo nivel de excavación de la tumba que en el año 2000. Se encuentra un repositorio de ofrendas que augura la importancia del personaje que van a exhumar. Nuestras cámaras registrarán paso a paso este nuevo hallazgo.
La costa norte del Perú es un desierto donde la vida parece imposible. Sin embargo, ha sido cuna de civilizaciones enigmáticas como la Moche, que hoy sorprende al mundo. Esta región es azotada cada cierto tiempo por el fenómeno del Niño. Normalmente, las nubes empujadas por el viento descargan en las montañas andinas, pero excepcionalmente, cuando llega al litoral una corriente cálida llamada del Niño, se producen descargas torrenciales, tanto en la costa como en las montañas, que causan terribles catástrofes. Los ríos llegan al mar cargados de sedimentos que el oleaje y posteriormente el viento vuelve a depositar en el desierto formando dunas y arenales que cubren terrenos y construcciones. Los mochicas atribuían las venidas del Niño a la cólera de sus dioses, por eso sus constantes ofrendas y sacrificios humanos. Sus deidades se relacionaban con la naturaleza, tenían los atributos de los animales totémicos y habitaban en valles, montañas, ríos o en el mar, como el dios de las profundidades representado por el pez demonio. Por encima de todos se encontraba el poderoso Ayapec, de rostro felino. A los sacrificados se les degollaba o se les despeñaba en las montañas sagradas. A veces se les destrozaba el cráneo con una maza. Los nobles que iban voluntariamente al sacrificio se cortaban la yugular y morían desangrados. Los sacrificios humanos de los mochicas nunca fueron tan masivos como los que realizaron los mayas, contemporáneos a ellos. Chik Yosen, Chepeken Meis Kismiren, Ayapeken Faskeke y Seyoñi, Singo, Siang, Chiamo Chisequero Le Miser, Nyob Mo Le Miser. Cuando los oráculos vaticinaban la venida del fenómeno del Niño, se incrementaban las ofrendas humanas, pero normalmente los sacrificios eran limitados y destinados a fecundar la tierra. Siempre era un honor morir sacrificado. En ocasiones, las familias ofrecían a sus hijas vírgenes al gran Ayapaec. Bajo los efectos enajenantes del cactus San Pedro, las doncellas se lanzaban voluntariamente al vacío. Los sacerdotes señalaban los sacrificios tras consultar a los dioses. En los murales del patio ceremonial de la Huaca de la Luna, vemos numerosas estrellas que representan al cactus San Pedro, el vehículo que utilizaban para comunicarse con el ultramundo. Era el cactus de los dioses. Su principal alcaloide es la mescalina, un fármaco alucinógeno cuya ingestión provoca estados de conciencia alterada y profundos trances. En el templo dedicado a la diosa lechuza, la sacerdotisa mochica presidía las ceremonias en las que se ingería el San Pedro, quizás la planta mágica más antigua de América del Sur. Durante el ritual, se liberaba de la materia y viajaba a través de las regiones cósmicas hasta la morada del gran dios Ayapaec. Las novicias del templo eran iniciadas desde niñas en los vuelos chamánicos. Cierta sensación de vértigo daba paso a un esclarecimiento de los sentidos y una visión exaltada de la realidad. Finalmente, iniciaba el vuelo. Se trasladaban a través del tiempo, la materia y la distancia.
La nueva tumba podría haber sido saqueada. Descubrieron un pozo de guaqueros que baja paralelo a la pared sur. Se trabaja duro para salir de dudas cuanto antes. Milagrosamente, el guaquero se quedó a 20 centímetros de las vigas de algarrobo que sellan la cámara funeraria. La sepultura está intacta. El hallazgo es importante. Deberán vigilar día y noche desde su campamento. Había un pozo de guaquero ahí en el lado noroeste, ¿no? Que hemos ido llevándolo y se ha quedado justo 20 centímetros de las vigas de algarrobo, ¿no? De la cobertura. Y en el fondo hemos encontrado una zapatilla, ¿no? Una zapatilla todavía marca Dunlop, número 38. Pero bueno, ya pasó esta preocupación. No ha pasado nada ya. Menos mal que está intacto todo. Así. Por la mañana hay mucha actividad. Comienzan las especulaciones sobre quién será el personaje que van a desenterrar. Reina el optimismo. Se recogen muestras para las pruebas de radiocarbono que datarán la tumba. Lucho Chero dirige los trabajos. Por toda la pirámide se realizan trabajos arqueológicos. Nunca se habían llevado a cabo excavaciones tan extensas en Huacarrajada. Se descubren 20 entierros de la cultura chimú, lo que indica que este lugar continuó siendo sagrado mucho después del ocaso mochica. Entre los trabajadores, casi todos de la aldea de Zipán, encontramos a un personaje especial que demuestra una vez más las vueltas que da la vida. Se trata de Teófilo Villanueva, al que vemos llevar la carretilla de la Unidad 4. Es el guaquero que nos contaba cómo entraron en la tumba que fue saqueada hace 20 años. Al igual que otros que solían saquear entierros, hoy trabaja para Walter Alba. Saben que estas excavaciones y el museo del sitio que se está construyendo atraerán a muchos visitantes, y eso será muy importante para ellos y para el pueblo. ¿Lo bajamos un poquito más? ¿Lo bajamos un poquito más? ¿Lo bajamos un poquito más? Tras dibujar las vigas de algarrobo, se penetra en la cámara funeraria. Los bosques secos son como un oasis en el desierto peruano. El algarrobo es la especie predominante. Su madera siempre se ha utilizado por su dureza y resistencia. Los impetuosos ríos que nacen en los Andes llegan al árido territorio costero tras labrar quebradas y cañones, como los del río Santa. Los mochicas supieron aprovechar estos cauces. Gracias a sus conocimientos en la construcción de canales y en las técnicas de irrigación, convirtieron el desierto en un auténtico vergel, lo que significó el movimiento de cientos de miles de toneladas de tierra, una obra hidráulica aún no superada, que permitió cultivar el doble de parcelas de las que se cultivan hoy en día en los mismos valles. Fertilizaban los campos con el guano recogido en las islas. Su principal cultivo era el maíz. Según algunas investigaciones recientes, un invento genético producto de la experimentación botánica de las antiguas culturas americanas. También vivían de cara al mar. El pescado y los moluscos eran parte cotidiana de su alimentación. Los pescadores asentados en la costa constituían un mundo aparte, lejos de las grandes ciudades y de los centros ceremoniales y administrativos. Con sus embarcaciones de enea o espadaña, llamadas caballitos de totora, aún utilizadas por los pescadores peruanos, se adentraban en el mar para pescar. Cabalgaban las olas de la rompiente para llegar hasta los bancos de peces. Los cortejos religiosos llegaban periódicamente hasta la playa para recoger conchas marinas.
Las consideraban sagradas. Una vez trituradas, obtenían de ellas el polvo blanco que utilizaban en sus ofrendas. Al atardecer, regresaban con sus capturas. Probablemente estos pescadores fueron los precursores del surf hace 2000 años. Con embarcaciones más grandes, también construidas con juncos de totora, navegaban hasta las lejanas islas de Ecuador para conseguir conchas de Spondylus. Desde tiempo inmemorial, las caracolas han sido objeto de veneración. Prueba de ello es este maravilloso trabajo de la cultura chavín. Las conchas servían para confeccionar los pectorales de guerreros y nobles. Todavía no se sabe cómo lograban taladrar sus diminutas cuentas cilíndricas. Taresta chaine da chipa y a chek jos nem am fecho. Oh, imasek. Chop san kaktim mai. Seistim en chek ayapek nig. Eigen nem am fecho. En el fondo de la tumba se percibe claramente la forma de un sarcófago de grandes dimensiones, 1,30 m de ancho por 2 de largo, casi las mismas medidas que el del señor de Zipán. Pero al poco tiempo sucede algo que desalienta a Lucho Chero. Dos. Uno. Y eso, otro. Parece que hay 2 ataúdes, lo que significa que el entierro no es tan importante como se pensaba, aunque hay una marca extraña en el piso. Lo cierto es que aquí hay una cosa que estamos tratando de ver si continúa o no. A diferencia de la mayoría de las culturas preincaicas, a los mochicas no se les enterraba en posición fetal. Los entierros más simples corresponden a campesinos, apenas envueltos en un manto y sepultados en una fosa sencilla. Otros tienen algunas ofrendas y se encuentran protegidos por envoltorios y colocados en tumbas rectangulares de adobe o piedra. Los de mayor rango poseen elaborados ataúdes y cámaras con nichos para numerosas ofrendas. Cada tumba refleja la función y la clase social a la que pertenecía el difunto. Hoy se han realizado ceremonias de pago a la tierra. Los trabajadores temen al llamado mal de Huaca, una superstición en la que los poderosos espíritus que moran en las pirámides se apoderan de la vida de los que profanan sus secretos. Ofrendan a la Pachamama, la diosa de la tierra, para que les dé valor y les proteja. Y hay una muy buena noticia. Se trata de un solo ataúd. Lo que parecía la división entre 2 ataúdes es la tapa central del sarcófago que, al romperse las vigas de algarrobo por la presión del relleno, adoptó esta posición. El optimismo regresa al ánimo de los arqueólogos. Además, aparecieron las primeras ofrendas de cerámica. Los mochicas no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica, un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento, y relata las más diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar las singulares diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. La elaboraban manualmente con el uso de una paleta, técnica que todavía perdura en algunos pueblos del norte. Las obras ornamentales y de uso ritual se fabricaban con moldes. Una vez preparada y amasada la arcilla, se distribuía homogéneamente en el interior del molde. Al poco tiempo de secado, la pieza se extraía, se retocaba, perfeccionaba y pulía. Luego pasaba al quemado que se realizaba en hornos abiertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas rituales fueron representadas por los artistas, que explotaron 2 grandes vertientes del arte, la escultura y la pintura. La plástica mochica sorprende por su expresividad y perfección. Son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del Viejo Mundo.
A través de la cerámica sabemos que los mochicas utilizaban pinturas faciales y corporales que representaban el estatus social y la pertenencia clánica. También se usaban en diferentes ceremonias o para marcar determinadas acciones. El proceso de producción comenzaba con una escultura de donde se obtenían las dos mitades del molde. La cerámica reproduce prácticamente a todos los personajes, desde músicos y agricultores a divinidades antropomorfas como el dios cangrejo. Casi la totalidad del trabajo de los alfareros se destinaba a las ofrendas que acompañaban a los difuntos. Son famosas las figuras eróticas que, una vez más, evidencian el alto desarrollo cultural que alcanzaron los mochicas. Por la cantidad de vasijas encontradas en los yacimientos arqueológicos, los talleres de alfarería debieron tener mucha mano de obra para tener tanta producción. Comienzan a aparecer las primeras piezas oxidadas de cobre bañado en oro. El ambiente en la excavación se ha electrizado. Reina el silencio y el absoluto respeto hacia el personaje que van a exhumar. Una cabeza felina augura la importancia de la sepultura. A la altura del torso del difunto, una gran corona en forma de V arroja alguna pista sobre su identidad. Lentamente, a punta de pincel y espátula, afloran los adornos que usó en su vida. Se percibe la fuerza de la huaca. Algo misterioso y etéreo marca su presencia. Estamos frente a la primera capa de la tumba recién descubierta, un conjunto de ornamentos y emblemas. En la parte inferior nos sorprende el hallazgo de 3 cabezas de porra que fueron desarmadas, aplastadas intencionalmente y colocadas en esta sesión. Walter Alba, director del proyecto, continúa explicando. Fueron trofeos de combates rituales. Hablamos entonces de 3 combates ganados. Los combates rituales tienen cierta semejanza con los torneos medievales entre caballeros. Pero aquí, el vencido casi nunca moría en la lucha. Bastaba con una estocada para dar por terminada la contienda. El vencedor ataba las armas del vencido a su masa de combate y lo despojaba de las vestiduras. Le colocaba una soga al cuello y lo llevaba ante la presencia del Señor. Luego era sacrificado. La masa de madera recubierta de cobre era el arma principal de los mochicas. Pesaba unos 5 kilos y producía un poderoso impacto en el adversario. También utilizaban cuchillos y lanzas que eran proyectadas mediante estólicas, potenciando su fuerza y alcance. Desde la infancia, los mochicas iban superando diversas iniciaciones que conformaban su futuro. El proceso iniciático terminaba al final de la adolescencia. Entonces se celebraba una carrera ritual. El vencedor pasaba a formar parte de la guardia personal del Señor. A cada participante se le entregaba una bolsa llena de pallares, unas semillas con las que los oráculos realizaban predicciones. Al término de la carrera, y como parte del final de la iniciación, los adivinos leían sus pallares. Amejia, Teichman Chile Chuna mi Kerkolen, Josenen Men man Teich.
Seig. Chimminche que mote seg. Le tsunami kerkol. Fupang. Eis. Tu hedas ayen molun. New chalot steg meilan. Temnein meño chan si amner lemiserna. Fupan chang falpir. Chepang mochach. Chang has tono amechek. Se encuentran 6 cabezas felinas de cobre bañado en oro. El descubrimiento podría ser importantísimo. Walter y Lucho creen que se trata del cuarto personaje de la iconografía moche del que no se sabe nada hasta ahora. ¿Cómo es posible que los mochicas supiesen dorar el cobre? Algo que en Europa se consiguió a finales del siglo XVIII mediante procesos de electrólisis. Lo cierto es que ellos lo lograron hace 1900 años. Definitivamente se confirma. La tumba corresponde al cuarto personaje de la iconografía de la presentación. El que podría ser el señor de Zipán recibe la copa de sacrificio del sacerdote, detrás de la sacerdotisa y más atrás nuestro personaje representado tan grande como el señor. Todavía se sabe poco de él, tan solo que era del más alto nivel y que desempeñaba funciones militares y religiosas. Lucho Chero extrae las piezas más grandes de la tumba para comenzar su restauración. Tienen que seguir excavando para rescatar la osamenta. Los trabajos de restauración se prolongarán durante meses. Los conservadores pegan y unen las piezas, a veces muy deterioradas, como si se tratase de un rompecabezas. Con la ayuda de un bisturí, desprenden las capas de óxido de cobre para que aparezca el baño de oro. Estas piezas serán expuestas en el nuevo museo del sitio, en el propio yacimiento, al igual que las que se encuentren en los próximos hallazgos. El dominio de los metales que tenían los mochicas es desconcertante. Utilizaron el cobre profusamente para fabricar herramientas, armas y adornos. Las piedras extraídas en las minas se trituraban en los batanes para reducirlas a pequeños trozos antes de introducirlas en el horno. En el taller de orfebrería se trabajaba desde la producción del metal hasta la confección de los adornos. Los pequeños trozos de metal se fundían mezclados con el carbón en hornos de barro. El fuego se avivaba con sopladores de caña rematados con toberas de arcilla, hasta alcanzar poco más de 1000 grados de temperatura. Laminaban el metal valiéndose de sucesivos recalentamientos. Después conformaban las piezas golpeándolas en moldes. También conseguían el estampado de imágenes que terminaban en recortes, repujados, retoques y pulido. Luego eran ensambladas componiendo los diferentes objetos. Si el dorado del cobre mediante procesos electroquímicos parecidos a los actuales nos asombra, el que lograran soldar los metales no nos puede dejar indiferentes. Soplando con una fina pipeta conseguían concentrar la llama y elevar la temperatura lo suficiente para poder soldar. Por fin se alcanzó la osamenta. Se volvieron a colocar las piezas principales reconstruidas para tener una visión global del entierro. Con el mayor de los respetos, se retira el esqueleto del noble de su sepultura. A los costados del sarcófago se encontró la osamenta de una mujer, posiblemente una concubina, y el esqueleto de una llama sacrificada. Un miembro más de la élite moche ha sido recuperado para la historia. Asistimos a lo que pudieron ser los fastos funerarios del señor de Zipán. El pueblo está de luto. En el patio del palacio se preparará el cadáver del señor para su último viaje.
Nobles, jefes militares, consejeros, oráculos y sacerdotes lo velan mientras el pueblo llora su pérdida. El pueblo deposita las ofrendas que se colocarán en los repositorios de su tumba. Durante días, el cuerpo embalsamado del Señor estará expuesto para que todo el mundo pueda ofrecerle sus regalos de despedida. Los altos jerarcas del templo dirigen las exequias y el proceso de embalsamamiento. Un acólito maquilla el rostro del Señor con cinabrio sagrado bajo la atenta mirada del sacerdote. Y en Chek Jos, ayungues en Erkob Anduni Chek Changchar, si ansia Moshisek Tokna. Cada adorno o emblema se coloca en su lugar siguiendo una liturgia concebida para que más allá de la vida, su rango de gobernante y su esencia divina queden de manifiesto. Cuando llegue a la morada de los dioses, el gran Ayapaek sabrá reconocerle. Chokok penmujan geisi. Sekenchan erkikesten satchan cheperten tentuniquis migerogen. Neisna ese penten samen okigmeikan capiseques. Algunos de los presentes, como el portaestandarte o el jefe militar, saben que han llegado al final de sus días. Para ellos es un honor acompañar al Señor. Con orgullo se inmolarán al término del funeral y serán enterrados junto a él. El sacerdote coloca la máscara funeraria. Le tapa los ojos, la nariz y la boca con láminas de oro y acopla la mentonera. Su rostro desaparece para siempre de este mundo. Es el momento álgido del funeral. Las plañideras gimen desconsoladas en su llanto de despedida. En cada mano le ponen una masa fundida, de oro en la derecha y de plata en la izquierda. Un insect yangero. Los caten singopo in magetinsa. Inen tentek annames kismire. La música suena lúgubre y melancólica. Los instrumentos fúnebres de viento parecen el gruñido de un ser extraordinario. Un aullido del ultramundo que anunciase la transmutación del alma. Walter Alba, emocionado al presenciar estas escenas, plasmó en papel sus sentimientos y redactó el epitafio de esta recreación y el epílogo de este trabajo documental. Siento que nuestros caminos se cruzaron en un momento de la historia. El Señor existía más allá de su muerte física, cuando me tocó salvarlo del saqueo y traerlo al presente. Hoy me pregunto si fue cosa del destino o del designio de los dioses mochicas. Veo esta recreación de su funeral y siento una profunda emoción contenida. Mi ánimo se estremece como al despedir a un amigo para siempre. Lo cierto es que me fue concedido el honor y el privilegio de dar a conocer al mundo el esplendor de su cultura. Oye.